Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A este diplomado en democracia participativa y deliberativa, a esta sesión correspondiente al tema del cabildo abierto, estas dos sesiones que vienen, de cabildo abierto como instrumento de democracia participativa. No me había tocado tener la oportunidad de dar ningún módulo en este diplomado, entonces me presento, soy Noé Corzo Corral, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Tengo experiencia aquí en la materia de hace ya prácticamente 30 años. Me ha tocado ser secretario de Estudio y Cuenta desde el anterior Tribunal Federal Electoral, coordinador de asesores del presidente del tribunal cuando se incorporó al Poder Judicial de la Federación, del magistrado José Luis de la Pesa. Luego he tenido una oportunidad de ser magistrado electoral en la Sala Regional Guadalajara, coordinador de la ponencia del magistrado González Oropesa en la Sala Superior, y en 6 años, de 2016 a 2022, me correspondió ejercer el litigio de la consultoría de manera privada. En este año, gracias a la invitación del magistrado Felipe de la Mata, me incorporé como profesor investigador a la escuela y estoy desde entonces impartiendo cursos con ustedes. Y no me ha tocado, les digo, la posibilidad de haber platicado con ustedes en este diplomado, pero con mucho gusto lo hago. Y bueno, pues no sin antes hacer alguna reflexión sobre la importancia, digámoslo, de que este tipo de materia, lo que son los procesos de democracia participativa y deliberativa, esté en el centro del debate cívico, que no necesariamente político de nuestro país, porque en el debate político se dicen muchas cosas y se proponen muchas cosas, pero al final del camino, muchas veces este tipo de ejercicios depende más de la participación y de la voluntad ciudadana que de la voluntad política. Fíjense, ayer en la Ciudad de México, los que viven en la Ciudad de México, no sé cuántos de ustedes tuvieron un procedimiento muy interesante que se da en la Ciudad de México, en otros estados también, pero particularmente en este caso de la Ciudad de México, que tenía que ver con la elección del presupuesto participativo 2023-2024 y los comités de participación comunitaria y social que están previstos en la ley de la Ciudad de México. Y fíjense que estaba yo analizando los datos prácticamente con el 100% de los votos emitidos están más o menos llegando a una cifra de 401,000 votos, lo que representa un porcentaje preliminar del 5.63% del padrón de electores. Esta es una figura distinta que no vamos a estudiar el día de hoy, que creo que, bueno, están por estudiarlo, creo que ya la han estudiado, porque es una figura muy especial, porque tiene que ver justamente con la participación social en el tema de la aplicación de unos montos específicos y determinados de financiamiento de las delegaciones y estas divididas a su vez en colonias, etcétera. Tiene un programa muy bonito que se traduce en el tema de enchula tu colonia. Y bueno, pues es como proceso de participación, creo que está muy bien diseñado. Ustedes saben que la Ciudad de México, no, les digo, no sé cuántos de ustedes estén ahí, pero es una ciudad que, la verdad, en honor a la verdad, tiene una legislación y unos sistemas de participación ciudadana muy de avanzada. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es un instituto muy profesional, muy activo, muy proactivo, y entonces eso genera naturalmente el ejercicio permanente de la aplicación de estos instrumentos de manera lo más efectiva posible, ¿no? Entonces, sin embargo, el dato que yo les traigo a la mente, compañeros, es justamente el porcentaje de votación, ¿no? 5% de participación ciudadana. Y eso vamos a ver que ocurre
también en el caso del cabildo abierto, aunque no hay unas cifras de esa naturaleza, porque el cabildo abierto tiene otro tipo de participación que no es exactamente a través del padrón electoral, pero al final del camino, lo que les quiero traer es que a la mesa es que este tipo de procesos de democracia o instituciones o instrumentos de democracia participativa y deliberativa, pues lo serán, insisto, más efectivos en la medida en que la ciudadanía los ejerza, ¿no? Ya esta es una de las últimas sesiones que están teniendo en este diplomado. Ustedes ya tienen muchos conocimientos previos y conceptuales respecto del concepto de democracia participativa, de democracia deliberativa. Únicamente yo quisiera reiterar justamente el concepto democracia, ¿no? Porque es un concepto, creo que es, perdónenme, es vital para efectos de la comprensión cabal de todos estos instrumentos, ¿no? Y es que la doctrina democrática, ¿no? La doctrina, la teoría general del Estado, de la democracia, surgida hace pues, más de 2 siglos, a raíz de que se dio la irrupción del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno como un Estado democrático, como un Estado de derecho, como un Estado de división de poderes, ¿no? Eh, ha tenido pues como base fundamental el reconocimiento de que la soberanía popular se encuentra depositado particularmente en el tema del ejercicio del voto, ¿no? Cuando nosotros escuchamos sistemas democráticos, pues escuchamos sistemas en donde la gente, la manera de ejercer su participación política, de construir su mayoría o de participación, perdón, en los asuntos del Estado realmente se constriñe al acto, pues, trianual o sexenal de ejercer el voto para la renovación de los poderes. Y eso se da bien, como ustedes saben, respecto del concepto de democracia representativa, que no es un concepto menor, es un concepto fundacional de nuestra democracia. El gobierno del pueblo no se puede ejercer plenamente por el pueblo, sino que lo tiene que ser a través de representantes, independientemente cuál sea la posición filosófica o histórica de esta posición, más o menos así ha transitado. Entonces, estas nuevas corrientes, ¿no? Estos temas a partir del nuevo constitucionalismo, de la nueva concepción democrática, y dice, ¿no? Que estas sociedades modernas, las sociedades ya de masas, pues no verán, no ven realmente reflejada su, pues digamos, al momento de votar, no ven reflejada realmente una voluntad mayoritaria, en tanto que ellos no participan en ninguna decisión pública, ni legislativa, ni de gobierno, ni de políticas públicas, etcétera, etcétera. Ya no digamos, desde luego, desde el punto de vista de la justicia, porque pues esa está reservada en un principio al tema, al Poder Judicial, que no comparte de la esencia democrática de los otros dos poderes, pero particularmente en el caso de los poderes ejecutivos, podríamos, que donde sabemos que identificamos de acuerdo al ámbito geográfico que estemos hablando, al presidente de la República, a los gobernadores de los estados o a los municipios, es en estos mismos, es en estos, en esta unidad de división territorial que incluso reconoce nuestra Constitución en el artículo 115 constitucional, que es donde se tratan realmente los asuntos más importantes y más determinantes para la comunidad y para la vida diaria de las personas que pertenecemos a una comunidad. Eh, vamos a ver. Déjenme ver. Mm, mm, mm.
de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de facultades estamos hablando, no? Pues, según la Constitución, tenemos más o menos determinadas estas actividades básicas o funciones básicas para los municipios y que tienen que ver todos con servicios públicos, ¿sí? Tenemos aquí agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y su equipamiento, seguridad pública, ¿no? Policía preventiva, municipal y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Pueden ver nítidamente, compañeros, todos lo sabemos de alguna manera, ¿no? Estamos involucrados todos en un ámbito municipal, no importa cuál sea, ni cómo se llame, ni de qué tamaño. Pero el municipio es el que tiene las acciones de gobierno, el que toma las determinaciones, el que hace o cumple sus funciones de manera total y directamente, digamos, consciente para el ciudadano, ¿sí? Uno saca la basura y espera que el camión recoja la basura, uno espera que haya policías en su colonia, que haya alumbrado, ¿no? Que los mercados públicos se consideren, se establezcan dentro de las condiciones de seguridad, higiene, etcétera, que sean necesarias. Los panteones, los camposantos, que son tan importantes, desde luego, desde el punto de vista de algunas concepciones religiosas, de algunas otras no tanto, pero al final del camino siguen siendo una parte fundamental de nuestra vida comunitaria, y desde luego la seguridad pública, compañeros. Entonces, ahí en el cabildo es el presidente municipal, sus regidores y su síndica, dependiendo si hay síndica procurador, síndica representante, dependiendo de las leyes municipales locales, son los que día a día toman las determinaciones correspondientes respecto de todos estos temas. ¿Y para qué municipio de este país no es un problema el agua potable, compañeros? Falta el agua. Normalmente están conectados los municipios a los sistemas administrativos estatales del agua y, bueno, dependiendo del estado. Fíjense, algunos datos, compañeros. En México hay 2,448 municipios en los 31 estados y en bueno, 30 municipios y alcaldías en los 31 estados de la, 31 estados y la Ciudad de México, pues, 2,448 municipios y no tenemos una base constitucional que establezca las obligaciones o los instrumentos de participación ciudadana en todos ellos. Así, por ejemplo, vemos que tenemos estados desde Aguascalientes, que tiene 11 municipios, Las Bajas, California, la Sur y la sin, antes era Norte, yo la estudié como Norte, pero ahora ya no es Norte, tienen 5 municipios cada uno, pero fíjense, Chiapas tiene 124 municipios actualmente, Jalisco tiene 125, el Estado de México tiene 125, Oaxaca tiene 570 municipios, compañeros, Puebla 217, Veracruz 212. En ese rango, más o menos, de los que tienen muchos, los que tienen muy pocos, hay 2,448 municipios en el país. De esos, según una asociación civil, que se llama Transparencia Municipal, tiene registrados como 116 municipios que ejercen la figura de cabildo abierto. Todas reguladas, ya sea o por leyes orgánicas municipales
o por reglamentos específicos que así lo determinan. ¿Por qué? Porque estos sistemas de participación ciudadana, compañeros, no tienen base constitucional. Bueno, podemos deducir la base constitucional, desde luego, pero desde luego que ahí está. El artículo 115 de la Constitución, como todos ustedes saben, dice que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre, conforme a las bases siguientes. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente y o presidenta municipal, y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Entonces, compañeros, de ahí surge, ¿no? Naturalmente, la posibilidad de que cada estado regule mediante ley orgánica, pues, las reglamentaciones de funcionamiento, de administración de los municipios de cada estado, y en varias de ellas, Sinaloa, en Veracruz, en Puebla, ya lo veremos el día de mañana, se encuentran ya previstas estas posibilidades de cabildo abierto, pero sin embargo se encuentran como posibilidad. Estoy en el caso del cabildo abierto, ¿eh? Como les decía ayer, como les decía hace un momento, lo importante es verificar en estos tipos de instrumentos de participación ciudadana, cuáles se ejercen realmente a través de una participación posterior, como es el voto, otra vez votar, como pasó en el caso de la Ciudad de México ayer, en el caso del presupuesto participativo, u otros que se dan, como el referéndum, el plebiscito, etcétera, y estos que son de participación ciudadana directa. Entonces, es bien importante verificar que, pues, esta práctica, digamos, se ha ido adoptando de manera como programas de gobierno por parte de los candidatos y que han sido electos posteriormente como presidentes municipales. Porque no hay bases constitucionales que los regulen, que los obliguen, como sí las hay, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Hay muchos países que tienen como obligatorio este régimen. Sin embargo, les vuelvo a decir, el tema en cómo está diseñado el tema del cabildo abierto es muy parecido al del parlamento abierto. No sé si ya lo vieron, pero funcionan en términos razonablemente distintos. O sea, hay la posibilidad directa por parte de los ciudadanos de presentar ponencias, proyectos, iniciativas, ideas, como ustedes lo quieran plantear, y las mismas tienen que tener con mínimos, digámoslo así, un mínimo razonable de razonabilidad, de seriedad, de profundidad para poder ser tomadas en cuenta, listadas, sobre todo en el caso de Parlamento Abierto, cuando se están reformando leyes en específico, ¿no? En el caso del municipio es realmente para los casos que tienen que ver con todas esas funciones que platicábamos y que son las funciones correspondientes a los ayuntamientos, y que a partir de eso se permite la posibilidad de la presentación directa por parte de los ciudadanos de los puntos, de las ideas, de las políticas públicas que consideren correcto. Ya mañana veremos un poco, bueno, cómo están trabajando en la práctica algunos de estos ayuntamientos, y es desde luego de la manera más interesante. Es muy interesante ver la manera en la que se da esta, porque realmente, si ustedes lo ven, parece que están participando los ciudadanos, auténticamente le dan voz, le dan un asiento al ciudadano, y el ciudadano se puede extender y plantear cuáles son los problemas que quiere resolver, que tienen que ver con, pues, la vida diaria específicamente. Puede ser con recolección de basura, puede ver con seguridad pública, con luminarias, etcétera, etcétera.
Insisto, con estos elementos que rodean nuestras colonias, que rodean nuestro entorno diario de acción de todos nosotros y nuestras familias y pues nuestros vecinos, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Entonces, son de la mayor importancia porque justamente a partir de estos ejercicios, pues puede haber una mayor posibilidad de involucramiento por parte de la ciudadanía. Ahora bien, no quiero ser pesimista ni el malo de la película, pero el problema es que ya lo vimos con las primeras cifras que estábamos platicando hace un momento. El problema es que en nuestro país todo lo que huela o tenga que ver con la democracia hoy en día no está en su mejor momento. No sé si de manera justa o no, pero es cierto que los procesos democráticos pues sufren hoy en día una erosión en cuanto a la confianza ciudadana. Y pues en efecto, hay elementos para entenderlo, hay elementos para entenderlo. ¿Por qué? Porque el concepto de la democracia representativa ha sido un concepto que pues poco a poco ha ido desmotivando a la población en general respecto de la participación por miles de razones. Pero no es, insisto, el objetivo de este diplomado el analizar cada una de estas, pero sí tenemos que reconocer y partir de la base de que las instituciones democráticas y que el concepto de democracia en sí mismo sufre momentos de crisis de credibilidad, no tan solo en México, ¿eh? Es un fenómeno absolutamente mundial y este tipo de instituciones que pudiera ayudar, ¿no?, a complementar, a crear mayores lazos cívicos y democráticos de los ciudadanos de cualquier comunidad, en este caso municipios, con su sistema político, con su sistema democrático, pues realmente a veces terminan siendo ejercicios vacíos que únicamente desalientan a aquellos ciudadanos que participaron de buena fe y que generan, y pues que no generan en esencia los resultados que los ciudadanos están buscando. Entonces, el problema de la representatividad popular, la representatividad democrática, se da en que una vez que el representante asume el cargo y él se asume como representante de la voluntad ciudadana, pues los proyectos que normalmente sube, a pesar de lo que haya prometido en campaña, se convierten en proyectos personales, en proyectos de interés, pues no comunitario necesariamente. Insisto, a pesar de que en el discurso así se haya dicho, por decirles algo, y eso es un problema común a cada municipio. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen los municipios? ¿Dónde poner los vertederos de basura en los municipios? Y hay muchos municipios que tienen muchos problemas porque ya no hay lugar para hacerlo y no hay dinero para generar rellenos sanitarios y no hay relleno y no hay dinero para poder generar una nueva flota de camiones de recolectores de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar todos los temas. Entonces, el tema de la recolección de basura se vuelve un tema desde un área o desde un ámbito estrictamente administrativo, de que si la empresa que lo lleva a cabo lo hace bien, de que si se llevó bien hecho el contrato de manera conforme a las reglas de las leyes de ejercicio de presupuesto, o sea, mediante licitación pública, adjudicación directa, etcétera, etcétera. Insisto, y si ese ejercicio público, de la prestación de un servicio público, tiene una eficacia real o sea, una eficacia satisfactoria para la sociedad, bueno, pues desde luego que es muy complicado observarlo en todo, o sea, de manera uniforme en todos los municipios, pero la posibilidad del Parlamento abierto podría tener o podría dar la oportunidad a que ciertas colonias, ciertos representantes de colonias, pudieran, por ejemplo, señalar este tipo de defectos, etcétera, etcétera, que normalmente no tienen que ver con circunstancias particulares de esas colonias, sino que tienen que ver con
desarreglos o desajustes de la administración especial del servicio. Por decirles algo, en mi colonia no tenemos luminarias, entonces vengo a decirles, señores, que no tenemos luminarias. Ah, ¿sabe qué? Es que no tiene usted luminarias porque es que sí se fundieron las de esta colonia y las de 20 colonias más. El problema es que estamos en un proceso de renovación de luminarias y estamos en el proceso administrativo correspondiente para adjudicar los contratos, ver qué tipos de luminarias, etcétera, etcétera. Entonces, usted tranquilo que cuando ya lo vayamos a resolver, bueno, cuando se resuelva naturalmente para todos, se resolverá para usted también. Entonces, insisto, el problema también con este tipo de administraciones, además dependiendo del tamaño del municipio, pues es que los municipios pueden ser muy grandes y entonces el ejercicio de las facultades administrativas de territorios grandes, de población grande, de secciones y limitaciones territoriales grandes, pues puede generar muchos problemas de operatividad, de administrativos, logísticos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común entonces que en toda la actividad municipal haya problemas cotidianos con cualquiera de los servicios que presta el ayuntamiento. Entonces, para eso el cabildo abierto es una forma auténticamente fresca, importante, de poder llamar la atención del cabildo, de los integrantes del cabildo, para poder solucionar problemas que quizá no tienen ellos en su radar. El problema, les vuelvo a decir, compañeros, es que no se trata que si la colonia A tiene problemas de recolección de basura, ok, sí, el cabildo acuerda que mandémosle el camión a la colonia de por allá. No es así de sencillo. O a lo mejor pudiera ser así de sencillo, pero normalmente no es así de sencillo, porque, insisto, estamos en el contexto de que al final del camino, si bien es cierto, existen demarcaciones territoriales hacia adentro del mismo municipio, colonias, barrios, distritos, comunidades o como ustedes la quieran llamar, todas conforman el todo del ayuntamiento. Y el todo del ayuntamiento normalmente no hace políticas públicas ni tiene políticas administrativas destinadas específicamente a partes específicas del municipio, sino que son programas municipales de alcance general, ¿no? Como debe de ser toda el ejercicio de la administración pública. Insisto, el problema aquí es que este tipo de ejercicios sí está diseñado o está pensado para tener acciones y respuestas inmediatas. Y les vuelvo a decir, si de los 2,448 municipios que tenemos en México están registrados 116 compañeros de que tienen el ejercicio del cabildo abierto, y de esos 116, aparentemente, bueno, según las encuestas las estadísticas que recaba esta asociación civil, organización no gubernamental observadora de los municipios, observa que casi un 80% de las determinaciones tomadas por los cabildos que integran este pequeño sistema de cabildo abierto son negativas para quienes la plantearon. O sea, hay muy poca respuesta también proactiva por parte de los cabildos respecto de las propuestas que se hacen por parte de la ciudadanía. Ahora bien, yo todo esto lo analizo desde el punto de vista de que estamos en ejercicios realmente germinales de la democracia participativa. Si podemos decir que México ya tuvo una transición democrática, compañeros, como existen narrativas que así lo determinan, ¿no? A partir del establecimiento de 1996 de nuestro nuevo sistema electoral y de la primera transición política de poder que se dio en el año 2000, fíjense, hace 23 años, y ya se dio con ello el tema del arribo de la democracia, por lo menos de la democracia electoral, de la democracia electiva, pues ahora este ejercicio de complementarios de la democracia, de este concepto de democracia que sería una democracia participativa, una democracia deliberativa, pues desde luego que pues no puede ser otra cosa más que apenas ejercicios germinales, insisto. Hoy en día tenemos desafortunadamente
pues a un sector muy importante de la población que está desencantado con el sistema democrático, de que todavía sigue reclamando de que la autoridad electoral, bueno, hasta hace muy poco se reclamaba, que la autoridad electoral no era una autoridad imparcial, que no es una autoridad que sirva, es una autoridad que ha hecho fraudes consistentemente, y creo que eso desde luego eh, pues no hace más que generar auténticamente un ambiente de hostilidad, insisto, y de por lo menos de escepticismo respecto a la democracia, y por ello estos nuevos sistemas de democracia participativa y democracia deliberativa son tan poco recurridos, son tan poco efectivos. Aunque, insisto, les debo decir, la experiencia comparada, que la veremos mañana, insisto particularmente, la experiencia comparada establece que es en muchos estados de Latinoamérica, en Honduras, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela incluso, fíjense, Venezuela, tienen altos grados de ejercicio de participación de cabildo abierto y altos grados de eficacia en cuanto a su ejercicio. Y esto no quiere decir que se mida en términos de la posibilidad que exista de que las propuestas ciudadanas sean adoptadas o no. Tiene que ver con eso el indicador. Pero realmente, aunque no me lo crean, lo que importa del ejercicio es que se le dé cada vez más voz a la gente para que la gente pueda transmitir y pueda plantear sus problemas, insisto, los que tengan relación con las atribuciones de los cabildos, pero que son básicamente las que hemos platicado. Y esa simple posibilidad de que la ciudadanía participa de manera o sea, regularmente consistente, esto es que cada sesión ordinaria del cabildo exista una tercera parte de las sesiones del cabildo para que se ejercite el cabildo abierto, pues, genera ya una práctica virtuosa, aunque no necesariamente, insisto, las determinaciones sean adoptadas o se traduzcan en una política, en una acción específica de gobierno, el simple hecho de que la ciudadanía participe, se involucre en las sesiones deliberativas del Congreso del Cabildo, perdón, pues son desde luego fundamentales. ¿Qué es lo que ha pasado en los parlamentos abiertos? Los parlamentos abiertos, en el caso del Congreso de la Unión, que son órganos deliberativos, perdón que se los diga, muchísimo más abstractos y de intereses y política de alcance estrictamente nacional, los cabildos abiertos realmente se hacen como pantallas para decirle a la sociedad que en efecto la están tomando en cuenta, pero realmente al final de la hora, al momento de tomar la determinación legislativa, pues nos sabemos todos que no van a estar reflejadas en ningún sentido las determinaciones, perdón, las posiciones de las gentes que participaron en el cabildo, en el Parlamento abierto. Recuerden ustedes qué pasó con el tema de la reforma a la ley eléctrica, un Parlamento abierto que hasta los pasaban en televisión, en grandes segmentos de las noticias de la noche o de la mañana siguiente, y veíamos a expertos platicando o participando en el Parlamento, expertos reconocidos, exfuncionarios de gobierno, expertos en la materia energética, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como el tema tenía que ver con cuestiones de fuerza política, de ideología política, pues hay momentos en que ese tipo de ejercicios, insisto, se toma como base únicamente para decirle a la sociedad, mire, estamos abiertos a todo lo que nos quieran decir, pero al final del camino, nosotros pensamos, que es la mayoría parlamentaria, que lo que se debe de hacer es legislarla de la manera en que la propone el presidente, porque y ya se dan todas las razones que se han esgrimido por parte del gobierno, del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues el ejercicio participativo pues, no sirvió de nada, porque ni siquiera la ciudadanía se entera exactamente de cuáles son los contenidos de la ley y cuáles son los contenidos de las personas que dicen que la ley debería ser de esta manera, que no debería estar esta ley, o que la ley podría ser mejorada de esta manera, o porque la ley está bien hecha. ¿Sí me explico? Cuando uno ve ejercicios de parlamento abierto,
realmente muy poco puede uno aprender. Incluso quien está observando especializadamente las sesiones, uno no termina por entender al final del camino para qué tenía sentido el convocar a los especialistas si no se van a tomar en ningún sentido, o por lo menos no se va a alcanzar a debatir el tema. Porque ese es el gran problema de nuestro mundo democrático hoy en día. En la democracia de hoy, compañeros, no se escucha. Se habla, pero no se escucha. Entonces las posiciones se vuelven irreconciliables y entonces, pues siempre va a estar la posición de la mayoría contra la posición de la minoría. ¿Qué es lo que se acaba de decir recientemente en la última sesión ordinaria del Senado de la República, donde si todos se enteraron hace una semana y pico, el viernes de hace 2 semanas o una semana y media, pues terminaron de legislar en el último día del periodo ordinario y bueno, se aventaron 20 y tantas leyes de chile, mole, de pozole, del espacio aéreo, de lo que ustedes me digan, gusten y manden, que si del ejército al Tren Maya, que si el ejército al CONACYT. No, honestamente les estoy mencionando lo que yo alcancé a ver de los medios, pero fue una auténtica sesión legislativa frenética, porque creo que aprobaron muchísimas leyes, y pues realmente se acusa, ya están los medios impugnativos presentados, parece ser, pues que otra vez hubo violación justamente al proceso legislativo, que el proceso legislativo es por naturaleza democrática, es un proceso de deliberación, de discusión, de confrontación de ideas, ¿sí? Ah, bueno, pues eso trasladémoslo al cabildo. En el cabildo las cosas, estos ejercicios son o debieran ser muchísimo más sencillos. ¿Por qué? Porque, insisto, se basan sobre funciones estrictamente de el municipio, absolutamente manejables y con las que los ciudadanos están perfectamente compenetrados. Mañana les voy a pasar un video de una sesión de cabildo abierto del ayuntamiento de Sinaloa. Sí, fue de Sinaloa, de Ciudad Juárez, de alguno de los dos. Pero lo más importante que quiero que vean es cómo realmente el ejercicio se ve muy bien, se ve muy padre, pero el resultado final es, déjenos pensarlo, lo vamos a tomar en cuenta y en su caso le vamos a informar la determinación que tenemos. No puede ser de otra manera, yo lo entiendo. En un sistema democrático, por muy directo que sea, por muy participativo que sea, pues desde luego el cabildo no puede renunciar o delegar sus funciones. Ellos son los que toman las determinaciones. El problema es que al final del asunto, por mucho sentido que tenga al planteamiento del ciudadano, la ciudadana que haya acudido al cabildo abierto a presentar sus propuestas, por mucho sentido que haya tenido, si esto va en contra del interés de alguna fracción del ayuntamiento, de algún regidor del ayuntamiento, de la manera en cómo está construidos los contratos administrativos del ayuntamiento, etcétera, 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 cualquier tema, pues va a ser obstáculo para que este tipo de ejercicios pues realmente tenga efecto. Les vuelvo a decir, mañana cuando les ponga tiene que ver con un tema de la basura, es de Ciudad Juárez, ya me acordé, tiene que ver con un tema de la basura y la señora plantea cuáles son los problemas específicos y tal o cual cosa, entonces los regidores, el presidente municipal toman nota, está la prensa, ¿no? Porque es abierto al público, son sesiones públicas y además en este caso están permitiendo participar a los ciudadanos. Bueno, pues terminan y pues ya, muchísimas gracias por su participación, le agradecemos mucho y pronto le daremos a conocer cuáles fueron las determinaciones. Y luego se encuentra una nota diciéndole en donde el cabildo va a la señora a preguntar que qué había pasado con su propuesta que había propuesto hace 2 meses, dijeron que pronto se le iban a notificar, eran 6 meses y no le habían notificado nada, cuando, como ustedes saben, los cabildos pues tienen una vida de 3 años, ¿no? Una administración de 3 años. Entonces, pues en ese contexto,
Lo que se requeriría es un establecimiento auténtico, insisto, de ejercicios reales. No importa, insisto, si son o no son tomadas en cuenta, lo ideal es que fueran tomadas en cuenta, ¿no? Pero bueno, a veces también el ciudadano no entiende que este tipo de ejercicios se hace con base no en lo que me beneficie o me perjudique a mí directamente, sino en lo que pueda ser interés de la sociedad o de la comunidad en general. Y eso es algo difícil de comprender porque es difícil de entender, porque no vivimos en una cultura cívica democrática realmente. O sea, yo pienso que mi colonia no tenga seguridad y luminarias, pues es muy importante para el municipio. Y desde luego que lo es, ¿no? Pero al momento de centrar mi agravio, digámoslo así, mi queja respecto de una zona tan limitada del municipio, pues eso se puede generar, decir casi el presidente municipal, a ver, el director de lo que corresponda, de alumbrado, ve a ver qué pasa en la colonia y tal o cual cuestión. Ah, no, es que es una cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, que ahí se nos rompió no sé qué tantas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, si bien es cierto, insisto, las determinaciones que se puedan tomar o alegar o pedir en una sesión de Parlamento abierto pueden referirse específicamente a ámbitos delimitados y problemas delimitados del municipio, se tiene que encontrar la manera de tener más hechos de referencia, porque seguramente mi colonia no es la única a la que le falta alumbrado y que tiene problemas de seguridad. O sea, es seguro que hay muchas más, pero al el cabildo no tener una voz que diga eso, pues entonces el ejercicio de cuentas es incluso hasta como transparente, ¿no? Miren, la señora de esta colonia se viene a quejar respecto de este. Lo vamos a arreglar, lo vamos a ver cómo le damos respuesta a su petición y todos muy contentos. Y de todas las demás que no se dijeron en esa sesión, no se da un seguimiento, no se genera una política pública, un interés del cabildo por esos supuestos, y por ello, la verdad es que, insisto, los ejercicios pues quedan cojos porque realmente son, insisto, ejercicios casi como de catarsis. Son, a ver, venga usted y desahógese respecto de lo que le pasa, lo que tiene, y de eso no se trata el cabildo abierto. El cabildo abierto se trata de, insisto, la participación y presentación de problemas comunes ante un cabildo y que el cabildo tome acciones necesarias y directas o una contestación negativa del por qué no se puede hacer lo que los peticionarios quieren, ¿no? Hay una parte muy importante que veremos aquí también. Hay una conferencia de alcaldes de América, de toda América, de todo el continente americano, en donde se busca que todas las demarcaciones equivalentes a las municipales, territorialmente hablando o administrativamente hablando, trabajen en esquemas de gobierno abierto y puedan obtener así un esquema de certificación, de esas certificaciones que existen más o menos como las ISO 9000 en términos administrativos. Estas son certificaciones de Parlamento abierto. Y entonces estas certificaciones de Parlamento abierto lo que buscan es exactamente, buscan primero que nada que el cabildo, los cabildos establezcan sus bases normativas para el establecimiento de este ejercicio de manera regular, consistente y efectivamente desarrollable. ¿Sí? O sea, que hay unas bases normativas en la ley orgánica o en un reglamento del ayuntamiento que diga que esto puede ser posible. Porque, insisto, la base ahí está el 115 del y bueno, pues el sistema representativo que está previsto en el artículo 40 constitucional no precisa, porque eso también lo vamos a precisar en un momento, no precisa de una base estricta constitucional, porque esto se instaura en el derecho humano previsto en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben viene del reconocimiento desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789, de 1948 de la ONU y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que la ciudadanía tiene como derecho humano
a participar en los asuntos de gobierno de los países correspondientes. Es un derecho humano reconocido. Y esos elementos de democracia participativa son elementos que tienen una fundamentación de derechos humanos. Y felizmente, debo decirlo entonces, de manera ya positiva, que 116 municipios los están adquiriendo, los están adoptando y están viendo, por otros lados, los que ya están entrando en campaña y quieren ser presidentes municipales, que son esquemas que por lo menos le dan la imagen al ciudadano de que son esquemas que por lo menos los oyen. Parece mentira y parece triste, compañeros, que yo les plantee esto, pero es que así está el estado de nuestra democracia. El ciudadano ya no pide ya que le resuelvan algo, pide que lo oigan, que le den un espacio de seriedad, de respeto a su planteamiento y que eso se genere. Por eso, al final del camino, los esquemas de parlamento abierto, si bien es cierto, perdón, pero no le sirven realmente a la sociedad para que se tomen en cuenta en las leyes que se emiten, pero sí es cierto que se da una imagen de apertura a la sociedad de que exprese las ideas correspondientes en el sentido que quieran. Y ese es algo que, a pesar de todo, compañeros, de todo lo que se nos dice todos los días, en nuestro país existe. Sí existe por lo menos, esta por lo menos apariencia de inclusión y de participación. Existe, sí existe. Claro, insisto, estamos en etapas germinales. La ciudadanía no está convencida de que sean efectos, vean la participación de ayer del Distrito Federal. Son cuestiones muy, muy prácticas. El ejercicio de presupuestos de colonias específicas, números importantísimos de proyectos, que si parques con juegos, no sé, pintar las ciertas áreas públicas, en fin, ¿no? ¿Cuántos proyectos creo que tenían presentados? Nos dijeron 38, 39 proyectos de presupuesto participativo que, insisto, ahí sí la ciudadanía y en el porcentaje que haya votado va a determinar para qué se aplica ese dinero. Es poco dinero, son pocos proyectos, bueno, son ejercicios germinales que van siendo, insisto, piedras sobre piedras para que posteriormente se puedan ir mejorando y haciendo muchísimo más generales y muchísimo más efectivos este tipo de ejercicios. Pero insisto, el punto de participación es el 5 punto y pico por ciento. Yo no vivo en la Ciudad de México y les debo decir que estaba perfectamente enterado del procedimiento, pues no por las redes sociales nada más, y eso me pasaron varios anuncios de la Ciudad de México o que vienen en red nacional y que tenía que ver con la participación ciudadana de ese procedimiento. Entonces, porque a veces se dice, es que falta también la socialización de que tienen que ir a votar, de para qué tienen que ir a votar. Estoy de acuerdo. O sea, todo este tipo de actividades y sociabilización de, pues de de en qué consisten estos mecanismos de participación, de democracia participativa, es lo más indispensable posible, pero me temo que el 5% de participación, pues, nos lleva a identificar el problema, así es un problema estrictamente de comunicación o si es un problema de falta de compromiso ciudadano en el sentido más leal de la palabra, en el sentido de decir, ¿para qué voy a participar si al final del camino son ejercicios vacíos que no sirven para nada? Como la gente que decide no participar en los procesos electorales ordinarios de renovación de poderes. ¿Cuánta gente no existe? Pues lo vemos en los porcentajes de todo el tiempo. Los mejores porcentajes que han concedido están por ahí del 64%. Los mejores porcentajes de votación de las últimas 20 elecciones están por 64-66% neto, global. O sea, lo cual quiere decir que hay un 36% de franja de la población que no participa. Esto quiere decir
que pues 3 y pico de cada 10 no quieren participar. Entonces, no se involucran con este tema y pues eso genera naturalmente luego la construcción pues de mayorías disfuncionales, porque los que no participan no están contentos con nadie, pero no participan, generando un compromiso de alguna manera de gobierno. Y yo entiendo, insisto, que haya razones, no lo estoy criticando, lo estoy narrando. Entiendo y respeto profundamente a quien ejerce su derecho a votar y a quien no lo ejerce. A mí me parece un derecho estrictamente individual y de naturaleza estrictamente irreprochable. Elizabeth, Carla, Janet, ¿por qué no, si quieres comentar algo, para que lo digamos de tu viva voz? Buenos días, maestro. Qué bueno Yes. que comenta ese tema. Pues es que ahí en el chat coloqué que Sí. el voto es un derecho, pero también es una obligación a nivel constitucional, está dentro de las obligaciones de la ciudadanía, ¿no? Y sin embargo, pues no hay mecanismos que nos obliguen y eso propicia que haya mucho abstencionismo, pero hay que verlo también así, como una obligación también, ¿no? Bueno, efectivamente lo que comenta es correcto, ¿no? Ahí tenemos los mecanismos de participación ciudadana y no solamente eso, sino podemos involucrarnos de distinta forma en las decisiones públicas, ¿no? Y sin embargo, pues a veces no hacemos uso de ese valioso derecho que tenemos, más que obligación, para poder, eh, para poder involucrarnos y luego, pues, evitar que nuestros gobernantes, pues solamente ellos decidan, ¿no? Sino que también nosotros llevarle como el seguimiento, que es importante, porque si no, pues, si no les exigimos o no nos involucramos, pues ellos pueden, pues ellos decidir de forma unilateral y tenemos este derecho y esta oportunidad, entonces hay que aprovecharlo. Yo así lo veo, ¿no? Sí, gracias, Elizabeth, por tu participación. Tocas un tema que es bien importante. El derecho a votar, en efecto, es un derecho constitucional, está dentro de los derechos políticos, pero también es una obligación ciudadana establecida constitucionalmente, como pagar impuestos, ¿eh? Y pagar impuestos no se nos ocurre no hacerlo porque tenemos sanciones importantes. El tema es que no tenemos sanciones y no ejercemos nuestra obligación de derecho al voto, como sí lo hacen varios países de Latinoamérica, particularmente Perú. En Perú el voto es obligatorio y quien no vota, y dependiendo las veces que no vote, va teniendo, no recuerdo exactamente cuál es la precisión de las sanciones, pero va teniendo suspensiones de algún tipo de derechos. Por ejemplo, si no vota en una elección municipal, le pueden suspender su licencia de conducir por 3 meses, por decirles algo. Entonces, en teoría, no podría conducir su automóvil en ese sentido porque pues estaría incumpliendo con esta cuestión. O sea, sí hay sanción específica para este tema. Y hay quien lo ha puesto en el debate. Claro, en México es un debate que no ha germinado porque en México estamos en esta dicotomía no, pero oye, ¿cómo me vas a obligar? Pues eso también es un ejercicio de libertad. Sin embargo, tiene toda la razón Elizabeth, Carla, porque realmente no hay discusión sobre si el derecho es una obligación ciudadana o no. El tema es que no la ejercemos porque sabemos que no hay ninguna consecuencia. Y en consecuencia, para la redundancia, pues nos la pasamos por el arco del triunfo y nos la pasamos reclamando permanentemente, ¿no?, el ejercicio de gobierno de nuestras autoridades y, bueno, ni siquiera participamos en esa cuestión. Yo creo que es una obligación o es un tema complejo que va de ida y vuelta. Desde luego que las autoridades tienen que rendirnos cuentas, pero las autoridades se sienten mucho menos vinculadas a rendir cuentas si existe una participación menor o si fueron electos con un menor rango de votos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que de alguna manera es un defectuoso ejercicio de la concepción democrática que debiera existir en nuestros países democráticos. Insisto, eso no es gratuito, ¿eh? Me queda muy claro que no es la pereza de la gente,
me queda muy claro, ha sido difícil remontar en nuestro país el descrédito que tenían las elecciones. A pesar de todo lo mejor que se ha hecho, a pesar de eso, hay todavía esa franja que no vota, no vota por varias razones. Primero que nada, porque cree que su voto no vale para nada. Dos, porque cree que su voto no va a ser contado eficientemente. Esto quiere decir que el régimen electoral, el sistema electoral, las instituciones electorales no son no es un instrumento realmente auténtico, legítimo, legitimador. Eso empieza a ser más grave. Y tres, porque existe una auténtica desconexión pensando en que nuestro sistema político nunca va a cambiar y que por el descrédito, digámoslo así, tanto del régimen político como del régimen de los partidos políticos. Ustedes también ven noticias todos los días de los pleitos internos que tienen los partidos políticos, que se supone nos representan en alguna u otra medida, ¿no? A través de las propuestas de sus candidatos, ya está prevista la figura de los candidatos independientes y ya ven cómo una vez que se puso en práctica, pues desafortunadamente, pues tuvo dos resultados, bueno, un resultado particularmente malo. De hecho, sigue en la cárcel el gobernador que fue electo mediante esta vía, ¿no? Entonces, y claro, hoy en día hacemos un análisis también muy complejo respecto de que los requisitos que se les imponen a los candidatos independientes realmente son casi tan pesados como los que tienen los partidos políticos, sin que los candidatos independientes tengan una estructura, una posibilidad real de recabar apoyo pues, de la manera más eficaz posible, ¿no? Ustedes han visto incluso que ha habido sanciones y algunos escándalos por la recolección de firmas apócrifas, no tan solo de candidatos independientes, incluso de algún partido político que ha recabado firmas para efectos del ejercicio de renovación de mandato o revocación de mandato que se dio hace un año en nuestro país. Entonces, el tema es multifactorial. Yo estoy de acuerdo con Carla que este descrédito ciudadano o esta apatía ciudadana, esta rebeldía ciudadana, porque tiene que verse desde varios ámbitos, insisto, yo les vuelvo a decir con todo y lo que nos pone en la mesa Elizabeth Carla, al no existir la sanción, pues desde luego, insisto, y a quien no quiera votar, pues a mí no me parece bien, pero yo respeto las causas por las cuales haya decidido ir a votar, incluso si pasan por la simple apatía, por decir que flojera ir a votar, no sirve para nada. De alguna manera está respondiéndose a una circunstancia real. Y esta parte de estos procedimientos, estos sistemas, de verdad que en la Ciudad de México se organizan de manera muy, muy bien hecha por parte del Instituto Electoral y de la Ciudad de México. Creo que la ley está bien diseñada. El gobierno de la Ciudad de México realmente se ha destacado por tener instrumentos y herramientas de participación y administrativas muy interesantes que son, insisto, a mí me parecen un magnífico ejercicio de posibilidad de ejercicio de democracia participativa, donde el ciudadano se puede involucrar cada vez más en el concepto de la participación y de su representación, ¿no? Fíjense, y por lo que debía de haber empezado, después de todo el rollo que les he echado, por cierto, vamos viendo una aproximación muy, pues lo más cercana a lo que podríamos ver de que es un cabildo abierto. Así de sencillo, es un método instaurado en ciertos regímenes municipales. Ya les dije, ahorita van registrados 116 municipios de los 2,000, ¿cuánto les dije? 2,448 municipios que existen en el país, muy poquitos, pero bueno, ya es un inicio para mantener los conductos de comunicación entre gobierno y sociedad. Esta definición amplia de Mauricio Merino se explica algo así como permitir que los ciudadanos a través del secretario del ayuntamiento incorporen los asuntos que propongan
y conocer antes y después la postura de los regidores en torno a los temas a tratar en la sesión para que los ciudadanos puedan dar cuenta de los asuntos que presentan y de que se den cuenta también de la implicación de los miembros del cabildo, del ayuntamiento, para tomar determinaciones respecto de los puntos que se plantean. Entonces, insisto, es convertir en un miembro activo con voz, no con voto, del ayuntamiento a un ciudadano común y corriente. Entonces, insisto, es como herramienta, como posibilidad, es una cuestión, creo yo, que debería ser tomada en cuenta, debería de ser extendida, debería de tener base constitucional, compañeras, compañeros, ¿no? Porque apenas están reconocidos en la ley la consulta popular, la revocación de mandato, ¿no? Faltan referéndum, falta plebiscito, falta el cabildo abierto, falta el parlamento abierto, para que existan bases para obligar a el ejercicio ya de todos los cabildos del país a hacer este ejercicio. Yo creo que en el ámbito municipal es el ámbito más susceptible de tener resultados, porque si bien es cierto, como les decía yo, hay municipios, ayuntamientos muy grandes, la gran media del país la conforman ayuntamientos de entre 50 y 100 mil ciudadanos. Son ya, digamos, comunidades, no son tan pequeñas, pero todavía son muy manejables. Son esos lugares donde se conoce perfectamente bien quiénes son los que están ejerciendo el poder, conocen perfectamente bien quiénes son los ciudadanos, y el establecimiento de una cuota específica de tiempo y de sesiones para el ejercicio del cabildo abierto y del tipo, incluso, ¿no? Para el tipo de toma de decisiones, para este tipo de planteamientos, podría tener ciertas bases reglamentadas. Siempre, desde luego, estará la obligación de fundar y motivar cualquier determinación, provenga de quien provenga, pero lo más importante, insisto, es verificar que haya esa participación. ¿Por qué? Porque hay muchos cabildos que lo tienen instaurado y no hay participación ciudadana, por alguna u otra razón. Entonces, insisto, estos procedimientos, lo que nos debe de llamar mucho la atención, lo que nos debe de tener aquí es que existen, es que están diseñados, si bien es cierto, no todos tienen base legal, por al no tener una base constitucional, pero ya se está implementando, ya se está exigiendo este tipo de ejercicios. Y entonces, les decía yo, miren, de acuerdo con cifras proporcionadas por esos organismos ciudadanos, por municipios transparentes, de 116 municipios registrados con datos, solo 25 cumplen con una arriba del 50%, 47 están por debajo del 20%, siendo los que cumplen con un 100% de obligaciones de cabildo abierto, dos, y que están en Jalisco, por cierto, ¿no? El de Tlajomulco de Zúñiga y Ixtlahuacán de los Membrillos. Entonces, fíjense, pero ya vean cómo son ayuntamientos, estos dos, si bien es cierto, Tlajomulco es un área conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara, es un ayuntamiento pequeño, no tanto en extensión, pero sí en población y en cuanto a concentración de población. Entonces, sí hay casos y ejercicios eficaces de esta figura. Pero, insisto, apenas son germinales, pero veámoslo así, o yo a veces me digo a mí, pero no quieras exigir que una idea, por muy buena que sea implementada de manera efectiva, eficaz, y sobre todo cuando, insisto, se trata siempre de esquemas de control o de participación en el poder. El poder tiende a concentrarse, compañeros, es la teoría política, no falla, desde Maquiavelo hasta Rawls recientemente, todos han pasado por ahí. El poder es un atributo de la política o del ejercicio político de las determinaciones públicas que tiende a concentrarse, a acapararse y a no quererse delegar. Yo estoy de acuerdo con ese concepto. Así es en la vida diaria. Pero este tipo de participaciones, este tipo de instrumentos pueden ser muy eficaces incluso para consolidar más el poder de quien lo detenta. Porque quien detenta el poder
requiere para su ejercicio eficaz de la mayor legitimidad posible. Y esa legitimidad se da en la medida en la que se dan espacios de participación a la ciudadanía lo más amplios que se puedan, ¿no? Entonces, esto es muy importante, insisto, y lo debemos de tomar en cuenta para ¿cuáles son las características del cabildo abierto en términos generales, no? Esto que les platicaba yo de la Conferencia de Alcaldes de América con el apoyo de la Universidad de Nuevo México y una consultoría americana. Tiene que haber, dentro del tipo de asuntos, desde luego ya vimos que son los que son facultades de los municipios, todo lo que tenga que ver con lo que habíamos visto. Alumbrado, panteones, mercados, seguridad, alumbramiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de qué manera puede participar el ciudadano en estos temas? Primero que nada, en temas de transparencia. Oigan, a ver, ¿por qué no funcionan el 50% de las luminarias de mi municipio? Eso puede ser una participación de cabildo abierto. Porque no es quiero que prendan las luminarias de mi es ¿por qué el 50% de las luminarias de este municipio están apagadas y no cuentan con luz y en consecuencia eso genera un ambiente propicio para la delincuencia? Primer punto, ¿no? Después, rendición de cuentas con relación al tema presupuestal. ¿Cuánto cuesta el contrato que le dan a la empresa X por recolectar basura? ¿Por qué? Porque lo hace mal y porque yo tengo una asociación de ciudadanos que queremos, por ejemplo, formar parte de un sistema de recolección de basura que sea una cuestión vecinal, de colonia o de colonias, y se la queremos proponer al ayuntamiento. ¿Para qué? Para que no sea tan oneroso y para que sea más efectivo. Entonces, del presupuesto que van a asignarle a una sola empresa para todo el municipio, queremos que se considere este planteamiento. Ok, es otro ejemplo. Incidencia ciudadana. A ver, señores, vamos a ver, respecto del tema de la administración de los lugares de mercados públicos. No tenemos certeza de cuáles son los requisitos, de cuáles son los derechos, quién puede acceder a un espacio en el mercado público, por decirles algo así. ¿Quién los tiene? ¿Quién los ha? ¿Por qué los tiene? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cobran? Etcétera, 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 ¿no? Y luego el tema de la justicia municipal abierta. Ustedes recuerden que hay un ámbito de la justicia administrativa municipal con los juzgados estos de paz que existen prácticamente en todos los municipios y se pide, por ejemplo, se puede pedir, ¿no? Los que se difundan, que se transparenten los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir los actos de autoridad que causen agravio a los ciudadanos. Estos 4 grandes rubros de transparencia, de rendición de cuentas, de incidencia ciudadana y de justicia municipal abierta es, digamos, los 4 elementos que conforman esta figura de cabildo abierto en México. Entonces, les vuelvo a decir, esta asociación, ¿no? Por ejemplo, la asociación esta de la Conferencia de Alcaldes de América, dice naturalmente, ¿no? Dice, este mecanismo de participación va más allá de los límites de la democracia representativa y consiste en otorgar a los propios miembros de una comunidad el derecho a tomar parte en las decisiones que afectan a su presente y su futuro como miembros de una colectividad a través de la transparencia, rendición de cuentas, un esquema de dotar información al ciudadano para generar mecanismos mejorados de evaluación y de participación y de la incidencia en acciones de gobierno de políticas públicas. Entonces, como ven, son varias maneras de plantearlo. La manera en que se plantea, les decía yo, ya mañana lo vamos a ver con detalle respecto de varios ayuntamientos, cuáles son los requisitos. Hay un video que es como muy gráfico de cómo funciona
el cabildo abierto, por ejemplo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y la idea es un poco el requisito, es haz una propuesta seria, mándanoslas con anticipación y nosotros te decimos qué le falta o qué no le falta para poderla llevar a cabo en público, o la presentación en público, pero eventualmente vas y que el planteamiento que hagas sea un planteamiento que se transforme en beneficios para toda la comunidad. Y a partir de entonces podremos tomar en cuenta tu participación y veremos qué suerte corre, ¿no? Entonces, ya lo veremos, es una forma muy interesante de planteamiento y la verdad es que, insisto, hay mejores planteamientos. Guadalajara también tiene un sistema muy interesante del planteamiento, también obligatoria una vez al mes, una sesión de cabildo abierto, y son varios otros ayuntamientos. Lo más importante, y ya esos ejemplos, tanto nacionales como internacionales, los veremos mañana, pero bueno, con base en estos elementos, ¿no? Y con estos principios de cabildo abierto, mañana analizaremos los casos internacionales y los casos nacionales, incluso de manera práctica, de manera muy gráfica, que es como lo hacen ellos, para que se tomen una idea o se tomen una idea mucho más precisa de cómo se pueden ejercitar estos mecanismos de participación ciudadana. Y lo hago así, dividido en estas dos partes, porque si no, entonces mañana me quedo sin material para efectos. La verdad es que es una figura muy importante, creo que de las que están llamadas o podrían estar llamadas a ser de las más eficaces en esta materia, insisto, por la naturaleza y el contexto donde se da. Les vuelvo a decir, el ámbito municipal es el ámbito de mayor incidencia ciudadana, es el ámbito de mayor importancia ciudadana porque se tratan, insisto, de las cosas más importantes que podemos nosotros ver o apreciar en nuestra vida comunitaria del día a día. Desde luego, los gobiernos locales, a través de los gobernadores, los congresos de los estados, el gobierno federal, hacen políticas públicas, presupuestales, grandes leyes generales, etcétera, etcétera, que no se fijan estrictamente en las necesidades y particularidades de un municipio. Esta figura está pensada y diseñada en el contexto de la actuación de los municipios que, insisto, entre otros, tienen, o entre otras más bien, tienen las atribuciones más sensibles para nuestra vida diaria. Ya lo acabamos de ver, el tema es que en nuestro país esas obligaciones se diluyen porque nadie quiere asumir responsabilidades en el tema de la seguridad pública. Basta con que se determine que esto tiene que ver con la delincuencia organizada y entonces decimos, o dicen los alcaldes, es que no es un tema mío. El gobernador dice, menos mío. Ese es de la federación. O la federación dice que estos eventos no están relacionados con el gobierno, con la delincuencia organizada, y entonces dicen que es responsabilidad del ayuntamiento, porque es cierto que constitucionalmente, en un principio, la seguridad del ayuntamiento es responsabilidad del ayuntamiento. Entonces, como ven, bueno, pues yo creo que es una figura que puede impactar de manera muy positiva en el desarrollo y conformación de gobiernos municipales mucho más eficaces, mucho más cercanos a la gente. Yo les vuelvo a decir, si la gente sabe que hay este tipo de planteamientos, que hay este tipo de ejercicios y que, bueno, son respetuosa y debidamente escuchados. Ya veremos que una diferencia lo hace en cuánto tiempo te dan para presentar tu petición o tu propuesta o tu planteamiento. Si a mí me dan 5 minutos en una reunión de 1 hora, pues desde luego que puedo decirles en 5 minutos para convencerlos. Les voy a dejar los antecedentes, mi contenido de la propuesta, pero pues en esos 5 minutos, si no me hacen preguntas y respuestas, si no me dejan una participación plena, pues naturalmente ya sé a dónde va. O sea, esa apariencia cosmética de participación no sirve de mucho. La gente dice, bueno, hay gente a la que le interesa siempre ir y tener los reflectores, pero hay mucha gente a la que no. Y la gente que auténticamente está interesada en los cambios o en las mejoras y desarrollo de los gobiernos,
cualquiera les quiera que estos sean, pero particularmente municipales, pues quieren ser escuchados para que efectivamente sean tomadas en cuenta sus propuestas. Entonces, insisto, este es el objetivo del establecimiento de esta figura. Es una figura, insisto, que creo que puede sacar mucho provecho en el futuro. Por ejemplo, hay un ayuntamiento de Coatzacoalcos en Veracruz que desde hace mucho tiempo la tiene instaurada, y fíjense que es un ejemplo de una práctica bastante reconocida en el municipio. No quiere decir que necesariamente todos los gobiernos del municipio a través de esa práctica tengan la legitimidad y la gobernabilidad, pero es una práctica donde dice, bueno, no es que en Coatzacoalcos el cabildo abierto es una costumbre. Bueno, insisto, el simple hecho de que ya la sociedad reconozca que existe la posibilidad de ir a quejarse frente a ellos, por lo menos, pues es un avance. Perdón, y no quiero ser aquí mediocre, conformista, o no sé cómo decirlo, es decir, no, bueno, pues si estos nada más sirven para hacer catarsis ciudadanas, no sirven de nada, estoy de acuerdo, no, pero vamos, insisto, es el reconocer que es un principio de algo. Cada principio, cada ejercicio naturalmente de figuras nuevas en lo público requieren ensayos, error, y continuidad en las labores de este tema, ¿no? Y entonces, lo importante, por ejemplo, también es que si los cabildos dan continuidad a estas prácticas, naturalmente las prácticas tendrán a ir perfeccionándose. Yo espero que estos ejercicios de presupuesto participativo que se dan, por ejemplo, en contextos como el de la Ciudad de México, pues cada vez sean más efectivos y más auténticamente participativos, ¿sí? El problema, insisto, es remontar hoy en día este lastre que desgraciadamente está contrayendo todo lo que tenga que ver con democracia. El concepto de democracia está de alguna manera siendo, pues no atacado, pero siendo evidenciado respecto de la crisis representativa que tiene respecto de los ciudadanos. Y bueno, estos son muy buenos espacios para poderlo platicar y analizar. Yo con esto daría por terminada la exposición del día de hoy. Si alguien quiere ejercer algún comentario, alguna participación, por favor, no tiene más que abrir su micrófono, levantar la mano, como quieran, y tenemos tiempo para escuchar. Rubén Martínez, por favor. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a las compañeras y compañeros. Pues nada más un par de comentarios. Primero, digamos, por lo que hemos escuchado el tema del cabildo abierto y del parlamento abierto, yo creo que son como marcos conceptuales, ¿no? Que igual se expresan en mecanismos o en instrumentos o en métodos de participación, pero lo que hemos escuchado, por ejemplo, en Parlamento Abierto es que debe de considerar ciertos ejes, la transparencia, la participación, la integridad, el uso de las nuevas tecnologías. En el caso del Cabildo Abierto nos platicó pues que también debe de tener ciertas características que son estas, la transparencia, la información, la rendición de cuentas, la incidencia ciudadana y la justicia municipal. Pero cada uno de ellos se expresan y se conocen, pues en efecto, como métodos o como instrumentos. En el caso del Parlamento Abierto, pues son los foros que se realizan en donde se hacen las consultas, que pues ya se hacían anteriormente, pero pues como que cambiaron de nombre o ya se organiza mejor o tienen otras características. En el caso del Cabildo Abierto, pues es fundamentalmente las sesiones de Cabildo, digamos, el caso que yo conozco de mi municipio en el Estado de México, en Tepoztlán, pues es una sesión extraordinaria, digamos, en donde la presidencia municipal hace una convocatoria, pone una fecha, invita a los ciudadanos a presentar propuestas, comentarios sobre algún problema, no, ese es más o menos como se conoce el Cabildo Abierto, digamos. Lo otro es que en específico en el tema del Cabildo Abierto, es que puede tener hay un principio constitucional que puede servir como base, que es el tema de
de la planeación democrática y deliberativa. Yo creo que este principio de deliberación puede servir mucho, digamos, para tener como base constitucional, el cual es un principio y se debe de desarrollar, digamos. Y yo veo que el cabildo abierto se inserta en el tema de la planeación, digamos, ¿no? Porque al final, pues ahí se establece todo lo que se va a hacer, la planeación, el seguimiento, la instrumentación, el control, la evaluación, y yo creo que ahí puede tener como una base constitucional. Lo que hace falta es desarrollarse, digamos, es un principio que no se conoce, se deriva de la reforma constitucional de 2014, y ahí está, pero hace falta pues que se reforme la ley de planeación, la nacional o la federal, y también en los estados y en los municipios, digamos, ahí puede caber, digamos, ¿no? Digamos, de entrada serían estos comentarios, doctor. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rubén, qué enriquecedores, y desde luego que sí, que esto que inteligentemente señalas, claro que se puede, o sea, puede también encontrar como base, es el artículo 28, donde está el tema de la planeación de los programas de la administración pública central, municipal, etcétera, etcétera. Y desde luego que les diría yo, vamos, sí requieren base constitucional, o sea, no es que requieran. Digamos, en nuestro país desafortunadamente lo que no está en la ley no obliga, ¿verdad? Lo que no está en la ley no es posibilitado. Ya les decía yo que si hay una base una base convencional, ¿no? Que es el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos del país, ¿no? Concebido en el artículo 23.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, en diversos órganos internacionales. Claro que constitucionalmente incluso lo podemos ver, como les decía yo, en el artículo 40, ¿no? Si somos una democracia representativa, bueno, pues y que se ejerce a través del voto, pues la democracia representativa tiene que normalmente incluir, claro, eso es un concepto que no está en la Constitución, pero que de ahí se puede derivar, tiene que constituir el respeto por las minorías, el principio de la mayoría, pero también un conjunto de principios deliberativos para la toma de decisiones. Pero estoy de acuerdo, desde luego que sí, bases, digámoslo así, podríamos encontrar perfectamente establecidas. El asunto sería, pues, establecer quizá, ¿no? Como política legislativa, desde el punto de vista constitucional, y lo digo aquí con absoluta crítica o con sentido crítico, nuestro Parlamento debería estar interesado más en este tipo de cosas, de planteamientos, de eficacia de este tipo de ejercicios, que en otro tipo de leyes que realmente no hacen sino más que redundar en cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de instrumentos, si bien es cierto, miren, en Tepotzotlán no lo tenía yo analizado, que también sirve, pero sí hay varios municipios del listado que establece esta organización que observa este tipo de ejercicios, y es bien importante porque todos ellos los hacen con base ni siquiera en una ley estatal, sino lo hacen a veces, insisto, como motivos de reglamento interno. Entonces, yo lo que creo que es importante ver es que, o tratar de ver que en lo sucesivo, pues estas prácticas veamos que se vayan replicando sucesivamente en los demás municipios, a pesar de no tener bases incluso legales o constitucionales del índole local, ¿no? Si bien es cierto, yo estoy de acuerdo en que claro que este tipo de mecanismos tiene bases convencionales y constitucionales, pues que las mismas se hagan expresas para que, pues sin falta, ningún ayuntamiento de ningún tamaño, de ningún país, porque les voy a decir una cosa, quizá, y es algo que no había concluido, quizá en ayuntamientos grandes es difícil ver a lo mejor concretos o hechos materiales y efectivos del ejercicio de este tipo de instrumentos, pero en ayuntamientos pequeños debe ser muchísimo más fácil. En ayuntamientos pequeños, no sé si el de Tepotzotlán sea lo tan pequeño, pero yo creo que debe de serlo, ¿no? Debe ser un ayuntamiento, no sé de cuántas personas puedan ser, Rubén, pero ¿cuántas personas tendrán Tepotzotlán? Sí, sí, doctor, tiene más de 100,000 habitantes, digamos, es un municipio conurbado a la Ciudad de México,
digamos, está por la salida a Querétaro. exactamente, es de los conurbados, digamos, todavía es de los últimos a la salida en efecto a Querétaro, y pues también tiene que ver mucho con la parte político-electoral, porque es un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano, tiene mucha, pues viene un poco de ahí, digamos, ¿no? Aunque pues es mucho de protocolo, porque pues digamos, pues hay una convocatoria, como le comenté, pero yo ahí lo que le veo que le falta es como el seguimiento y la evaluación, porque pues el ciudadano plantea su propuesta, su problema, pero después no se sabe qué pasó, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, pero coincido con usted, digamos, o sea, es un principio, son ensayos de error, digamos, ¿no? Y de ensayo y error, exacto. Y pues digamos que bueno que están presentes y se van instaurando como prácticas y ya después como instituciones, y así es como se avanza, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo, digamos. Gracias, Rubén. Sí, yo definitivamente también, sí, naturalmente las cifras son apabullantes a veces en este tipo de ejercicios, pero ahí están, insisto, y ahí están por un reclamo ciudadano, o sea, no es posible no reconocer que es el reclamo ciudadano que es retomado a través de candidatos, de partidos políticos, de programas. Es cierto que no es un programa uniformemente adoptado por todos los partidos políticos, pero para allá van justamente lo que decía Rubén, también en Jalisco, prácticamente los municipios que llevan a cabo este ejercicio, Guadalajara, Tlajomulco, que decíamos ahí, Tlahuacán, todos están gobernados por Movimiento Ciudadano, pero son prácticas que ya están de alguna manera asentadas en los municipios. O sea, no nacieron estrictamente con ellos, nacieron en anteriores administraciones, pero se han desarrollado y se han dado fuerza en estas épocas. Entonces, insisto, es una conjunción de factores para su debida implementación y efectivo ejercicio, pero, insisto, yo creo que trazado el mapa nacional de todos los municipios, en el caso de que fuera obligatorio, yo creo que podría haber un resultado de éxito muy importante, insisto, en aquellos, para empezar, en aquellos pequeños, y no debe ser exclusivo así, pues, pero insisto, por la naturaleza misma de las comunidades más pequeñas, son muchísimo más fáciles de gestionar, muchísimo más fáciles de atender. El problema que con nuestras comunidades y nuestras ciudades tan grandes y tan complejas, pues evidentemente su gobierno y administración se vuelve cada vez más complejo. Pero eso no debe ser un obstáculo, insisto, para que la participación ciudadana se pueda ver poco a poco reflejada en acciones efectivas y benéficas para la sociedad. De acuerdo, Rubén. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Pues si no hay alguna otra participación, aquí la dejaríamos. Mañana nos vemos a las 7 con la segunda parte, ya particularmente de cómo funcionan en algunos municipios del país, más o menos los que tienen bases un poco más, pues, modélicas, podríamos decirlo así, aunque no son los únicos, y los ejemplos, desde luego, de derecho comparado, que, como les vuelvo a decir, hay muchos ejercicios de esta naturaleza que ya están instaurados, implementados de manera obligatoria en todos los municipios de muchos países de la región latinoamericana. Entonces, mañana nos vemos con eso para terminar con la materia. Les deseo un excelente día e inicio de semana a todas y a todos. Les agradezco mucho su atención y su respetuosa asistencia a esta hora tan madrugadora. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias igualmente.